En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 17, del verso 20 al 26. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Padre, ya que me los has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la gloria que tú ya me das, porque me amabas antes que comenzara el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocía, y estos a su vez han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar con ustedes para poder meditar la palabra del Señor. Jesús quiere la unidad en su iglesia. Ruega y le pide al Padre por su iglesia. No solo por los que Él llamó, no solo por los que Él escogió, no, también por aquellos que creerán, dice el Evangelio. Dios quiere la unidad en su iglesia. Y es por eso que Jesús ha intercedido por nosotros. Jesús intercede ante el Padre por mí y por ustedes. Por eso le dice, no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Jesús ha hecho su oración al Padre. Jesús ha elevado su oración en una petición, en una intersección al Padre. Está pidiendo, está rogando, está intercediendo por mí, por ustedes, para que llevemos ese evangelio, para que llevemos esa palabra a nuestra familia, a nuestras comunidades. Por eso dice, no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. El Señor nos ha encomendado una misión. El Señor nos ha dejado una tarea de ir y predicar, hacer discípulos a toda la creación. Mateo 28, 19. El que cree y se bautiza se salvará, dice Marcos 16, 15. El que cree, eso ya no es problema de nosotros. El compromiso, la tarea, el deber de nosotros como cristianos es predicar la palabra. ¿Dónde? Expresando especialmente dentro de nuestra familia. Lo hemos dejado, hemos abandonado esa tarea, nos hemos olvidado de esa tarea. Cuando Jesús ha confiado en nosotros, Jesús nos ha enviado, Jesús ha querido que nosotros llevemos hasta el último rincón donde Él ya no llegó. Por eso Jesús escogió a otros 72 discípulos más. Y en esos 72 estamos nosotros. Los envió a predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Por eso Pablo a los colosenses, fíjese, Pablo a los colosenses dice, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Si hemos resucitado con Cristo, ¿por qué todavía nosotros vivimos
como vive el mundo, como vive el pagano, como vive aquel que no conoce de Dios. ¿Por qué vivimos todavía? Nuestro compromiso es predicar, llevar esa enseñanza, enseñar a orar a nuestros hijos, enseñar la palabra a nuestros hijos. Mire cómo lo dice el Salmo 119:9 dice, ¿cómo un joven purifica su camino? Basta con que observe tus palabras. ¿Cómo un joven puede purificar su camino? ¿Cómo un joven puede apartarse de su mal camino? De aquellos grupos, de aquellas que forman en las calles. ¿Cómo un joven purifica su camino? Basta con que observe tus palabras. Pero ¿cómo las va a observar si usted y yo hemos abandonado la tarea que Jesús nos ha encomendado? Jesús quiere la unidad y por eso ha rogado, por eso ha intercedido por nosotros al Padre. Ha hecho su oración, Jesús ha orado al Padre. Y eso nosotros debemos de hacer con nuestros hijos. Nosotros nos hemos olvidado de la oración. Llegó la hora de dormir y nos vamos a dormir cada quien por su lado, cada quien en su cama, y ahí se acabó el día. No, por eso Mateo capítulo 6 en su verso 9, Jesús nos enseña a orar con el Padre nuestro. Y eso es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Eso es la tarea que Jesús nos ha dejado para poder mantener la unidad, y por eso Él está rogando por todos nosotros que a la hora de llevar esa predicación, esa palabra de vida, ellos crean porque hemos sido enviados por Cristo. Esa es la tarea. Porque los hijos, en lugar de ir a la iglesia, van a los campos, van a los bailes, van a los parques, van en cualquier parte que quieran? ¿Y la iglesia dónde ha quedado? ¿Dónde está la tarea de usted, papá, y de usted, mamá? ¿Dónde está la tarea que el Señor le ha encomendado? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la orden del Señor que dio, que dijo, vayan? Y Jesús, por eso Jesús ha intercedido, porque Él es claro en decirnos, la mies es mucha, los obreros son pocos, los trabajadores son pocos. Pocos son aquellos que verdaderamente quieren predicar, que quieren trabajar para el reino de Dios. Pocos son aquellos que quieren mantener la unidad que Cristo quiere y que Dios quiere. Muchos son aquellos que van por el camino ancho, por el camino de libertinaje, por el camino de la perdición, el libertinaje de este cuerpo, los deseos de este cuerpo. Muchos son, pero pocos son aquellos que verdaderamente se están preparando, se han preparado y que están llevando esa palabra a la familia. Están enseñando a orar, están enseñando a purificar su camino del joven para que él también tome ese compromiso, esa tarea que Jesús ha dejado en su palabra. ¿Por qué? Porque Satanás anda destruyendo la vida de los jóvenes, destruyendo. Por eso es importante enseñar la formación, enseñar la palabra a los jóvenes desde temprana edad. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, en su verso 15. Además, desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La importancia de la palabra. La importancia de la palabra que lleva a la salvación. Pero si no lo estamos haciendo, si no lo estamos compartiendo, si no estamos enseñando la palabra del Señor, entonces, ¿se salvarán nuestros hijos? ¿Nosotros nos salvaremos un día si estamos asumiendo, si estamos llevando esa tarea? Nosotros muchas veces como padres cumplimos con nuestros hijos todo lo que ellos piden, lo que ellos quieren se les da, pero menos la palabra, menos. El hombre, aunque haya resucitado con Cristo, no se preocupa por las cosas de arriba, no se preocupa por las cosas de Dios, se preocupa por las cosas terrenales,
se preocupa por las cosas materiales, el tener, el querer poseer más y más cada día, mientras que los jóvenes se van perdiendo poco a poco. Ese es el compromiso, esa es la tarea, esa es la invitación que Jesús nos da. Por eso dice, además, desde la niñez, si usted no fue instruido desde niño en la catequesis, en la palabra, en la oración, pues es tiempo que usted retome esa tarea, ese compromiso, que usted enseñe a sus hijos, porque usted sabe que si le está enseñando la palabra del Señor, ellos van camino a la salvación. Pero ¿qué es lo que usted le está enseñando? Es triste y lamentable escuchar a hijos con los papás hablar del fútbol, estar bien informado cómo va, quién va ganando, quién le toca, quién no le toca, con cuánto perdió o con cuántos goles ganó. Es triste escuchar una comunicación de padre e hijos, porque nuestra tarea es evangelizar, nuestra tarea es predicar. Por eso dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea que tú me has enviado. No ruego solo por estos, dice el Señor. No ruego solo por esto. Recuerde usted que en Marcos 3:13 Jesús llamó a los que él quiso y para que se reunieran con él para enseñarlos a predicar y después enviarlos. No ruego solo por esto, no ruega al Señor solo por sus discípulos, solo por los que eligió, no, sino por todos aquellos que creerán en, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Jesús está rogando lo mismo que hizo con Pedro en San Lucas. San Lucas 22:31, mire cómo lo dice. San Lucas 22:31 lo dice que Jesús ha rogado por Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti. Miren cómo Jesús ruega por Pedro. Eso es la garantía de Jesús. Yo he rogado por ti. Y por eso hoy el Evangelio dice, no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán por ustedes que van a predicar, dice el Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si Jesús ha rogado por Pedro, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso. Satanás tiene permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, ¿por qué Jesús ruega? ¿Por qué Jesús ruega? Porque Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, para zarandearlos, dice el Señor. Por eso, fíjense, por eso Jesús ha hecho su oración ante el Padre y ha intercedido por nosotros ante el Padre. ¿Por qué? Porque en Romanos 16:17 dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. Satanás lo hizo con Pedro, pidió permiso para sacudirlo, para tentarlo, para hacer lo que quería. Pero Jesús dijo, yo he rogado por ti, Pedro. Y hoy ha rogado el Señor también por todos. ¿Por qué? Porque Pablo a los romanos en el capítulo 16, verso 17 dice, hermanos, les ruego, dice Pablo, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Recuerden ustedes que el día de ayer hablábamos de que Jesús en Hechos de los Apóstoles dice, cuiden de sí mismo y de todo el rebaño por el cual el Espíritu los ha
nombrado como presbíteros, o sea, supervisores, pastoreen dice, el rebaño del Señor, decía ayer. Y hoy dice, mire, hoy dice, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Entonces el Señor ha rogado para que su iglesia, para que su rebaño mantenga y viva la unidad. Que la iglesia viva la unidad, uno con Cristo y Cristo con el Padre, uno solo. Y eso es lo que hoy el Señor nos enseña. ¿Por qué tienen que cuidarse de esa gente que vienen dividiendo y no creen en la palabra del Señor? No creen en la Santísima Trinidad. No creen. Hay muchos que dicen que no existe el Espíritu, que tampoco el Padre, que solamente el Hijo. Por eso se llaman Jesús solo, porque solamente creen en Jesús. En el Padre y en el Hijo no creen. Son esa gente que vienen dividiendo y hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante formarnos, prepararnos para poder enseñar, para poder preparar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Es la tarea que el Señor nos ha encomendado. ¿Cómo es mantenerse en la unidad? ¿Cómo debemos permanecer la unidad? ¿Cómo? Es a través del bautismo. Y eso lo dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, en su verso 12. Mire cómo lo dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, en su verso 12. ¿Cómo es mantener la unidad? Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo, unidad. Todos forman un solo cuerpo. Y fíjese, ¿cuál es ese cuerpo? ¿Cuál es ese cuerpo que nos dice Pablo? Lo dice en Colosenses. Vamos a ver, a buscar Colosenses, Colosenses, capítulo 1, en su verso 18. ¿Cuál es ese cuerpo que Pablo nos dice? Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Singular, no plural, singular. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Por eso aquí en Primera de Corintios dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo, hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Para que formáramos un solo cuerpo. Entonces, por eso, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu, un solo miembro no bastará para formar un solo cuerpo. Todos los bautizados, todos a través del bautismo, formamos un solo cuerpo, la unidad, una sola iglesia, que dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No dice las iglesias. Entonces, por esa razón, Cristo quiere la unidad y por medio del bautismo nosotros podemos mantenernos en la unidad, que todos sean uno. Y eso es la tarea que Cristo nos ha dejado. Predicar, unir a nuestra familia, familias que se han dividido, familias que se han dejado llevar por aquellas personas que están dividiendo, dice Romanos 16:17. Cuidado, no se dejen engañar, porque vienen muchos dividiendo.
Y eso es la tarea, ese es el trabajo como cristianos que somos. Por eso si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, no busquemos las cosas de abajo. Mire cómo lo dice Efesios. Vamos a la carta a los Efesios. Pablo a los Efesios nos enseña sobre la unidad. Mire cómo lo dice Efesios. Efesios en su capítulo 4, en su verso 1, sobre la unidad. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros. Con amor, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos, la unidad, permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo, que es la iglesia, dice Colosenses 1:18, un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es triste y lamentable cuando hay personas que dicen, yo ya no quiero ser católico y paso a formar parte de otra secta protestante y se tienen que volver a bautizar. Tienen que volver a tomarse el bautismo nuevamente. Y aquí dice un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todo. Lo penetra todo y está en todo. Entonces, ¿por qué hay muchos que se vuelven a bautizar? Cuando la Biblia dice que hay que estar en la unidad, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Entonces, ¿por qué hay quienes se bautizan por segunda vez? ¿Dónde está la unidad? La palabra del Señor nos enseña y por eso nos dice que un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno, pues dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Mire, y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores. Y muchos dicen, ahí estamos nosotros. Esa es nuestra iglesia porque nosotros somos evangelistas, nosotros somos profetas, dicen unos. Pero el Señor no se refiere a otra iglesia, se refiere a su iglesia. Mire cómo lo dice 1 Corintios 12:27. ¿A quiénes dio sus dones? 1 Corintios 12:27. ¿A quiénes dio sus dones? Mire, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. No dicen las iglesias, dice en la iglesia. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de la curación, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lengua. Está en la iglesia, en su iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso dicen, y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio
en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad. La unidad, y eso es lo que el Señor quiere, la unidad en su iglesia, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces, oiga, entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Tenga cuidado porque muchos dicen que son evangelistas, son profetas, son pastores, pero que no es de la iglesia de Cristo. No es de la iglesia de Cristo. Acabamos de ver 1 Corintios 12, 27, que eso Jesús se lo decía, Pablo se lo decía al cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él, dice 1 Corintios 12, 27. Entonces, ¿cómo formamos parte de ese cuerpo? ¿Cómo formamos parte de la unidad? A través del bautismo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ustedes son el cuerpo de Cristo y luego le dio sus dones. Entonces, por eso es de que, fíjese bien, Jesús sigue orando. Jesús sigue orando. Dice, Padre, ya que me has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la gloria que tú ya me das, porque me amabas antes que comenzara el mundo. Jesús está orando por nosotros que creemos. O sea, no es en vano ir a la iglesia, no es en vano ir a la formación, no es en vano prepararnos, no es un tiempo perdido. Si nosotros nos acercamos a la palabra y vamos paso a paso, vamos preparándonos, nosotros vamos a ir entendiendo lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Nos ha enviado a predicar, ha orado, ha rogado, ha intercedido ante el Padre por todos nosotros. ¿Qué está esperando usted para comenzar su tarea? ¿Qué está esperando usted para comenzar la predicación en su familia? No es que usted ya lo está haciendo, qué bueno. Si usted ya lo está haciendo, lo felicito. Empezar a orar, empezar a predicar, a leer la palabra del Señor. Es el trabajo. Que usted lo crea o no lo crea, eso ya no es mi problema. Que sus hijos vayan a sufrir, se vayan a la perdición, eso ya no es problema de Cristo. Eso ya no es problema del sacerdote. Ese ya no es problema del predicador. Es problema de ustedes. Porque si la palabra del Señor lo dice claro, nos invita, nos llama, está tocando a la puerta, dice Apocalipsis, y aquel que abre, que escucha y abre, Él se quedará con ellos y cenará con ellos. Eso ya queda en usted y ya queda en nosotros. Por eso no es en vano participar dentro de la iglesia y prepararnos. No es en vano, dice el Señor, porque Él está intercediendo en el verso 24 de San Juan 17. Padre, ya que me los has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy. San Juan 14:1, en el Evangelio de San Juan 14:1 lo dice, que se fue a preparar un lugar y después volverá para tomarnos a cada uno de nosotros y para que estemos allá donde Él estará. Es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Cumplir nuestra tarea, empezar a formarnos, a prepararnos dentro de la iglesia y luego llevar esa palabra a todos aquellos que lo necesitan. ¿Por qué no es en vano? Porque en Lucas 22:28 dice, oiga lo que dice, Lucas 22:28, que no es en vano el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que usted hace
no queda en vano, tiene su recompensa. Y esa recompensa, escuche qué es lo que dice Lucas 22:28. Ustedes son los que han permanecido conmigo en la unidad, cumpliendo la tarea, llevando ese evangelio a la familia, a los amigos, a aquellos que están en las drogas, en las calles, en los vicios, aquellos que están destruyendo sus vidas, que se han estado dejando llevar por Satanás y Satanás los maneja como quiere. Dice, ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el reino, como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Ustedes también comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Ustedes, dice, ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas, compartiendo el sufrimiento, porque predicar la palabra, ¿quién le gusta la palabra? ¿A quién le gusta? Más cuando vemos el compromiso y la tarea de cada uno. ¿A quién le va a gustar? A mucha gente no le gusta, a mucha gente no le agrada la palabra. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si nosotros recibimos esa palabra, nosotros vamos a la salvación, practicándolo, viviéndolo día a día, sabiendo que tiene una recompensa al final de nuestra vida. A Satanás no le agrada, a Satanás no le gusta. Recordemos, ayer tomábamos la cita de Mateo 4:4, que Satanás conoce las escrituras y se acerca para tentar con la propia escritura. Entonces, eso es la invitación. Ustedes que han permanecido conmigo, dice, compartiendo mis pruebas, por eso les doy el reino, como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Esta es la invitación que ha sido compartido. Este es el mensaje que Jesús nos ha transmitido en este día de hoy. Ya queda en ustedes aceptarlo, recibirlo o ignorarlo. Si le gustó este mensaje, si le gusta la palabra, si es fiel a la palabra de Dios, déjenos la manita arriba, déjenos like. Si no está suscrito, suscríbase para que juntos llevemos esta semilla del reino de Dios a muchas más personas. La mies es mucha, los trabajadores son pocos. Vayan pues, rueguen al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a sus campos. Es la tarea de nosotros. El Señor ha rogado, ha pedido a Dios por todos nosotros para que llevemos esa palabra y que así sea. Que Dios me lo bendiga. Los esperamos para el día de mañana. No falte. Los esperamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.